El Señor esté con todos y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Capítulo 6, versículo 14 al 29, en este viernes de provisión y sustento. Escuchemos atentos la palabra. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso la fuerza milagrosa actúa en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan. Sabiendo que era un hombre justo y santo y lo defendía, al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de sus guardias que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios bendiga este viernes. Entonces tenemos primera escena: Herodes está interesado en saber quién es Jesús. Segunda escena, la pregunta: ¿quién es este hombre que tiene poder? ¿Acaso es Juan el Bautista que ha resucitado? Y tercer momento, la escena histórica de la decapitación de Juan el Bautista. Entonces miren ustedes que uno se puede quedar con la última escena y nos olvidamos dónde nace la pregunta: ¿quién es? Y nosotros hoy también tenemos que tener esa disposición, preguntarnos quién es Jesucristo para nosotros. No nos quedemos únicamente con la descripción del pasado. Muchas personas tienen la descripción: murió en la cruz, resucitó, hizo milagros. Pero la experiencia mística nos hace necesariamente encontrarnos con un Jesucristo que también entra a mi historia. La resurrección es un hecho histórico, la cruz es un hecho histórico, pero la fe es un hecho también existencial que tenemos que retomarlo hoy nosotros. Herodes conoce la historia de Juan el Bautista, escucha de Jesús, pero no se convierte. Herodes no va a hacerse cristiano, vive su vida normal de poder, de prestigio, de codicias y de todo lo que significa la parte existencial. Y nos puede pasar a nosotros lo mismo hoy, que tenemos el referente de Jesucristo y tenemos el referente de la Biblia, pero no tenemos el referente de nuestra conversión. El encuentro con nuestro Señor tiene que ser un referente también del cambio existencial. ¿Qué es lo que Cristo ha cambiado y sigue cambiando en mi vida? ¿Qué es lo que la vida espiritual me aporta en mi vida humana ordinaria? Entonces allí es donde empezamos ya a entender esas dos dimensiones, el humano y lo divino, para entender por qué lo espiritual
me da un soporte para poder vivir una vida realmente cristiana. Entonces allí es donde vamos a entender la carta a los Hebreos, hoy en el capítulo 13, versículo del 1 al 8. Conserven el amor fraterno y no olviden la hospitalidad. Por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos, de los que son maltratados como si estuvieran en su carne. Que todos respeten el matrimonio, el lecho nupcial, que nadie lo mancille, porque a los impuros y adúlteros Dios los juzgará. Vivan sin ansia de dinero, contentándose con lo que tengan, pues él mismo dijo: nunca te dejaré ni te abandonaré. Así tendremos valor para decir: el Señor es mi auxilio, nada temo. Qué bonito. Entonces aquí es donde está la respuesta ya para un convertido. ¿Cómo tiene que vivir? La coherencia y la palabra hoy en la carta a los Hebreos nos va a dar siempre esa palabrita sencilla. Acuérdense de sus guías que les anunciaron la palabra de Dios. Fíjense en el desenlace de su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Hebreos capítulo 13, versículo 1 al 8. La vida de un creyente buscando la coherencia. Te invito un momento a orar. El salmo de hoy es un salmo muy bello, el Salmo 26. Si lo quieres convertir en oración, vuélvelo en esa palabra: el Señor es mi luz y mi salvación. Busca de Dios en lo íntimo de tu ser. Busca la paz. Hoy viernes 3 de febrero, aquello que necesitas espiritualmente poner orden, aquello que te agobia en las preocupaciones tan humanas, que muchas veces te han quitado el orden personal, el orden emocional, el orden moral, donde has perdido tiempo y espacio por los desórdenes de la vida. Hoy el Señor sea tu luz, el Señor sea la fuerza incondicional, la esperanza que vives y la misericordia que necesitas. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación.